están? Bien. Bueno, pues me di el tiempo y le dije a Checo, oye, ¿sabes qué? Hace mucho que no los veo, los quiero ver, quiero estar aquí un poquito presente, hablar un poquito al nivel de ustedes, si es que me logro comunicar, porque yo traigo un lenguaje de viejos, pero tengo mucho que decir. Como mi abuelo me decía, yo no nací viejo, nací igual que tú, ¿verdad? Pasé por tu edad, así es que tranquilos. Y mucho de lo que traigo en mi corazón es nada más hablarles a ustedes de pues, lo que Dios está haciendo en estos tiempos y cómo es que Dios te colocó así, en este particular espacio y tiempo y lugar para algo que tiene Él preparado de antemano. Él trae un proyecto grande. Y si te hablara un poco de lo que a mí me pasó cuando estaba soñando en mi niñez, tenía también mis propios sueños. Yo tenía muchos sueños desde niño. Yo me acuerdo que apuntaba unas cosas. Yo siempre, una vez vi la película de los 10 mandamientos y yo quería me quería transportar a la época de Moisés. Y todavía no era cristiano, conste. Pero cuando vi esa película me impactó mucho y quería yo trasladarme y me fui a la casa con ese pensamiento. Mis papás me habían llevado esa película y me fui con ese pensamiento. Me dije, hijo, qué padre sería trasladarse a esa época de Moisés y todo lo que él vivió y las cosas que hicieron y cómo se abrió el mar rojo y cómo los carros del faraón se hundieron y todo ese evento, las cosas que él hacía, decía, ha de haber sido algo espectacular aquel tiempo. Y venía yo con ese deseo y no lo dejé un solo día y no fue esas nada más de esas visiones del momento, sino fue algo que se quedó en mi corazón, el deseo de estar en aquellos tiempos y haber visto aquellas cosas y soñaba, tenía esas intenciones. Luego más adelante, estando en la secundaria, pues bueno, más bien me empecé a meter a leer libros. Un día me dio un toque de esos fuertes y me propuse ser el primer lugar de mi salón, porque era el último, yo era el último lugar de mi salón. Entonces un día dije, ya basta, tiene que haber un cambio y me propuse. Y entonces empecé a sacar todas las cosas que me pudieran entretener y ya ni salía con mis cuates y cosas por el estilo y me propuse a leer y me metí. Ya para la prepa estaba metido leyendo diferentes autores y diferentes premios Nobel de la literatura, Hermann Hesse y todas esas ondas que había en ese tiempo y yo estaba metido tratando de comerme poco a poquito información, conocimientos, ¿verdad? Y ya para lo que era la carrera, ya cuando estaba en la carrera me empecé a meter en música clásica y a oír música clásica y a leer poetas y me empecé a meter en lo que era más, quería cultivarme. Yo lo que quería era cultivarme. Veía que la demás gente de mi generación andaban en puras ondas así, como matando el tiempo, y yo quería tirarle un poco más arriba. Era algo interno, nadie me lo inculcó, nadie me lo propuso, nadie me retó, fue una iniciativa. Y entonces me ponía a oír Brahms y a Beethoven y a Chopin y a Shostakovich y todos esos músicos y me metía, me encerraba y a oír música clásica y esa era onda. Este es el pastor que te está hablando, o sea, para que sepas más o menos de qué se trata. Y toda esa manera de búsqueda, me metía a veces a unas cosas de tratar de conocer, entender un poco el misterio de la vida. Quería entender la lucha interna de la juventud, de lo que quieres hacer y no puedes hacerlo, y lo que no quieres hacer y eso haces. O sea, pues yo también pasé por ahí, ¿no? Esa lucha interna. Y buscando. Un día me fui descalzo de la casa hasta la biblioteca del Tecnológico. Yo vivía en la Colonia México y me fui descalzo porque acababa de leer un libro sobre la vida de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, donde él era un místico que estaba buscando a Dios y hacía cosas así medias extravagantes. Yo digo, pues yo también, y me quité los zapatos, ¿no? Y me fui descalzo un día de verano y el pavimento estaba, pero ya te oigo, estaba pero caliente. Para cuando llegué a la biblioteca del TEC y entré, tenía ampollas en los pies y me esperé hasta la noche para que se enfriara el pavimento y me regresara. Y al día siguiente me dio temperatura. Mi mamá decía, oye, ¿qué traes, mano? Pues es que yo quiero subir más alto, quiero conocer, estoy buscando y me cayó bien este cuate Francisco de Asís, y me gustaba mucho su vida mística y estas cosas, entonces quería entrarle más arriba. Pero en este tipo de búsqueda, poco a poco me metía en otras cosas que no convenían, libros raros, y empecé a entrar en otras cosas así de búsquedas, porque sabía que había algo más.
Y en esa búsqueda, me acuerdo muy bien que tenía la intención de meterme así. Yo escribía cuentos y me gustaba escribir poemas. Y algunos de los poemas, hoy que los leo, eran proféticos. Porque escribí de Japón y todavía ni conocía Japón y nunca había ido a Japón. Y de repente ahora lo leo y digo, órale, mano, yo estaba escribiendo acerca de esas cosas, ¿no? De los planes que de alguna forma iba a estar por allá en esos lugares. Pero yo no sabía eso a los 18 años, yo no sabía eso a los 20 años. Pero era algo que yo estaba como conectándome, algo que me estaba llamando, pero no lo podía distinguir, no lo podía identificar. Y un día escribí un cuento, creo que ya se los comenté a algunos de ustedes, donde escribí, el cuento era que una persona de unos 20 años de edad, le dije, imagínate, esta es la historia de una persona que tenía 20 años de edad y de repente está en el desierto, dormido, nunca había despertado. Toda su vida había pasado dormido 20 años en el desierto y un día despertó. Y cuando despertó se dio cuenta que todo era aridez, pero de repente sintió sed y no conocía el agua. Y como no conocía el agua, tenía una desesperación adentro que fue y tomó arena y se la puso en la boca. Y dijo, y tuvo que escupirla. Y dijo, no, esto no me llena, esto no es. Y luego vio una piedra y la tomó y se la ponía en la boca y le trataba de sacar algo que no sabía qué era, pero necesitaba algo que saciara su sed. Y se dio cuenta que la piedra tampoco tenía nada y la tiró, ¿no? Y se fue caminando hasta que llegó a un lugar donde había un oasis. Y cuando vio el oasis, vio unos árboles ahí, unas hojas ahí, unas palmeras, y empezó a arrancar las hojas y se las llevaba a la boca y las empezaba a masticar. Y dijo, ya encontré. Y empezaba a sacar poco a poco una gota, 2 gotas de agua que le estaba exprimiendo aquellas hojas que estaba yo masticando. Pero lo más increíble del asunto es que estaba yo arrancando hojas, pero a un lado de mí estaba un estanque de agua cristalina. Y yo estaba entretenido sacándole gotas, batallando, masticando. Ya me dolían las mandíbulas de tanto masticar para sacarle 1 o 2 gotas. Y a un lado estaba el estanque. Y escribí eso. Y yo estaba haciendo una autobiografía de mi vida. Estaba haciendo una autodescripción de lo que a mí me había pasado. De cómo me había yo adentrado en libros y le sacaba 1 o 2 gotas a esos libros y a esas sinfonías. 1 o 2 gotas le sacaba a esas sinfonías y todo me estaba llevando a eso. Y yo estaba a un paso de un estanque de agua cristalina. Y lo más increíble del asunto es que entre todos los libros estaba la Biblia y nunca la había leído. Esa era mi situación. Y ya después se presentaron situaciones en la carrera. Fui presidente de la universidad, de la Facultad de Química, de la Sociedad de Alumnos, y estuve al frente y estaba una situación complicada. Eran tiempos de guerrillas en aquel entonces, donde había movimientos estudiantiles pesados, Tlatelolco, el 2 de octubre. Yo estuve en México un mes antes de Tlatelolco, porque yo, como presidente de la facultad, querían que fuera a ver cómo estaba el movimiento estudiantil. Entonces yo fui, pero yo no era rojillo, ¿me entiendes? O sea, yo no era politiquillo. Yo quería como animar a la sociedad de alumnos a subir un nivel más alto, porque la ingeniería química pues te abre muchos campos, te abre muchos terrenos. De hecho, eso me ha servido mucho entender mucho a Dios, comprenderlo, descubrirlo. Cuando uno se mete en el micromundo de los átomos y los electrones y los protones y neutrones y todos los spins de estos diferentes elementos que están ahí escondidos y que están vibrando, me daba cuenta que todo el universo era un mundo, el universo que no podemos ver. Y empecé a darme cuenta que había un micromundo y hay un macromundo también. Cuando veo las estrellas, y entonces me compré un telescopio, me subí al techo y empezaba a buscar las estrellas. Y yo era de esos inquietos raros, ¿me entiendes? Y buscando. Pero el momento llegó cuando ya sucedieron las cosas y ya terminando la carrera, yo quería estudiar, yo quería ser sacerdote. Dije, pues me voy a meter de sacerdote, de monje. Y trataba yo de meterme ahí, pues a ver con dónde, los jesuitas, los franciscanos, a ver con quién me meto, ¿no? Y andaba yo inquieto en esa onda, cuando de repente apareció ahí una muchacha muy bonita,
La acabo de ver ahorita, preciosa. Y ya la tengo en mi casa. Adriana, me la encontré y yo ya terminaba el anillo, se lo di a mi papá, le dije, ahí está, te lo doy. Y yo ya cumplí contigo mi carrera, ahora dame chance de hacer mi vida. Yo quiero hacer algo. Y esto es lo que quiero, me quiero meter a un seminario, quiero estudiar teología, quiero estudiar, quiero ser otra cosa, yo quiero ser así medio de esos, no sé, pero franciscano, no sé qué ser, pero quería ser algo así de esos que se suben en esas cosas, ¿no? Y mi papá se me cae bien y dice, oye, man, se me cae bien, y yo, órale, man. Dice, yo quisiera que no te metieras ahí, pero bueno, tú sabes. Y al rato me encuentro con Adriana y nos hicimos novios al poco tiempo, cambió mi plan. Dije, bueno, pues a lo mejor San Francisco y la Sor Adriana o algo así, ¿me entiendes? Alguna cosa así, ¿no? Y total, no hubo nada de que mis planes esos se truncaron, cambiaron de giro y de repente pues ya empecé a decir, oye, pues vamos a hacer planes. Y entre ellos lancé una búsqueda de beca en ese tiempo. Y yo no sabía por qué lo hice, pues yo debería haber seguido el camino de casarme y ya. Pero de repente metí una solicitud y me llegó la aprobación para irme a Japón. Y llevábamos como 6 meses. Y entonces le dije, no, pues nos casamos y te llevo. Yo acá muy iluso, ¿me entiendes? Y mi suegro se rió y dijo, oye, Japón está hasta el otro lado del mundo, man, y sabemos que es carísimo allá, no la vas a hacer. Es más, vete tú. Y si hay casa y si hay dinero y todo, te la mando. Puro rollo, no me iba a mandar nada, ¿me entiendes? Y total, yo entendí que no se podía. Y podría haber tomado una mala decisión, porque me acuerdo que fui a la estación de autobús y me senté ahí y compré el boleto de ella y me la voy a llevar a México a la fuerza y allá les voy a demostrar que sí se puede y que no sé qué. Y yo terco, y ya tenía los 2 boletos y de repente fui y me senté en la banqueta y tenía los 2 boletos y algo me paró y me dijo, cálmate. Y quedé un rato ahí y hablé con Dios y le dije, bueno, ¿qué onda aquí? Que todo esto, o sea, ¿me la llevo o no me la llevo? No sabía para dónde. Yo no sabía nada del Espíritu Santo, no sabía nada de lo que es la guianza del Espíritu, esas cosas, no entendía, pero el Espíritu estaba trabajando, estaba operando, algo estaba pasando. Y de repente me volví a regresar ahí al mostrador y le dije, ¿sabe qué? Le devuelvo un boleto, me voy a ir solo. Le devuelvo este boleto, me devolvieron el dinero, me regresé y le dije a Adriana, ¿sabes qué? Me esperas y yo me voy. Y dijo, eso es lo que quería, que te vayas tú y luego que le cuentes muchas historias a tus hijos cuando regreses. Dije, órale, es un año, sin vernos. Dijo, pues órale, un año sin vernos. Total, me subo ahí tenía que ir a México, en ese tiempo pues, la transportación era diferente, pero me fui en autobús a México, ella estuvo en la estación, se despidió, me acuerdo que la vi, hijo, fue bien difícil soltar porque teníamos intenciones de casarnos y siempre no, posponer cosas, planes, proyectos, y ya llegué a México y de ahí a volar a Japón. Y cuando llegué a Japón, pues muy bien, y con todos los cuates y todo lo que tú quieras y mandes, conocí gente nueva y de repente, como a la semana, me dio el patatús. Me dio el golpe, la nostalgia, dije, ¿dónde estoy, man? Un año y el tiempo no corría tan rápido como quisiera, era lento. El tiempo, ¿sabes? Cuando te gustan las cosas, el tiempo corre muy rápido. Y cuando no te gustan las cosas, corre muy lento. Y es el mismo tiempo. Y entonces corría lento y pasé todo un año allá. Y me acuerdo que estando allá, mis amigos que tenían sus amigas o sus novias, cortaban. Y me decía, sigues tú. Me decían, si tú sigues. Y yo dije, no, hombre, ¿qué sigo yo ni qué nada, man? Yo mantengo, yo la quiero y regresando. Yo no puedo terminar este capítulo hasta que no la vea cara a cara y diga, hasta aquí llegamos. Pero no le puedo mandar una carta. No había WhatsApp, no había Facebook, no había internet. No había chat, no había nada de eso. O sea, tú agarrabas el teléfono y te cobraban aproximadamente $50 por 3 minutos. Eso era lo que costaba 3 minutos. ¿Y sabes cuáles eran los 3 minutos? Cuando juntaba los $50, le llamaba y decía, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, qué bueno. ¿Y qué haces? Nada, qué bueno. Bueno, adiós. O sea, eran 3 minutos de $50, ¿me entiendes eso? O sea, puras preguntas así bobas.
O sea que no estábamos organizados, ¿me entiendes? Y las cartas duraban 2 semanas de camino y luego otras 2 semanas de regreso. Entonces era un tiempo muy lento. Ahí tengo guardadas las cartas que escribimos, o sea, fue increíble. Tengo todavía las cartas, yo le escribí como 100 cartas, 150, ella me escribió como 300, ay, sí, más o menos, pero padrísimo. Todavía las tengo y están cargadas de fotografías, porque tomábamos fotos y esas sí, en Japón eran baratas, y podía yo mandarle fotos de donde yo andaba y le ponía una florecita y una hojita y cositas así, y ella también me mandaba cosas, y entonces era un romance de esos de distancia. Y para cuando ya era el tiempo de regresar, mis amigos, unos 5 amigos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Antes de regresarte a México, ¿no quisieras acompañarnos? Vamos a cambiar el boleto. En vez de irnos de regreso a México, vamos a la agencia de viajes y le decimos que hasta dónde nos aguanta el boleto al revés. Podías hacer eso sin cargo. Y podías parar en diferentes partes de Asia sin cargo. Y yo dije, órale, mano, pues vamos a ver, ¿no? Y total fui con ellos y ahí en la agencia me explicaron que sí, podíamos, y terminaba en Grecia. Y podía parar en China, en Tailandia, en la India, en Nepal, en Irán, en Afganistán, en Egipto. Podría parar así, sin costo adicional. Ese era el vuelo. En aquel tiempo se permitía hacer eso. Para cuando lo vi, yo dije, órale, pues está bien, y ya después ahí en ride o a ver cómo le hago. Y total me metí con estos amigos, éramos 5 en total, le llamamos los camellos cinturita, se llamaba así el grupo, porque tomábamos agua como locos, entonces éramos los camellos sedientos, ¿no? Y cinturita porque todo lo escondíamos en la cintura, escondíamos los pasaportes y el dinero y las cosas, todo estaba en la cintura, y entonces te ponías la camisa y nadie sabía que traías ahí el dinero y el pasaporte, ¿no? Y porque estábamos en lugares muy peligrosos. Yo estuve en lugares así, pero peligrosos. En Taiwán, en esos lugares, o en China, en Hong Kong, andábamos en trenes con un chorro de chinos, pero en vagones, o sea, no eran con asiento, eran vagones para vacas, ¿me entiendes? Y ahí estábamos metidos con gente que, cuidado, y dormíamos en plazas, y dormíamos en parques, dormíamos en cuevas, o sea, bien grueso. Y hoy soy pastor. Les estoy platicando algo que casi no lo platico. Y anduve en diferentes lugares y el Espíritu Santo de alguna forma, yo no sabía, pero me estaba permitiendo conocer esos lugares, ver el mundo y ver la necesidad. Y cada vez que iba y veía las cosas, después de mi tiempo de estar en Japón 1 año y empezar a entrar en otros países y estar en la India, yo veía cómo cargaban cuerpos en las carretas en la India, ahí en Calcuta. Yo veía la gente muriendo en la calle en aquel entonces, y caminaba la gente por encima de los cuerpos que habían muerto de inanición. Me tocó ver eso. Cosas así que tú dices, wow, es que tremendo. Me tocó ver una leprosa que no tenía labios ni nariz, pidiendo limosna, y tenía un bebé y lo estaba amamantando, pero ella no tenía carne en la cara, o sea, la carne se la había comido, estaba la carne viva. Me tocó ver eso también, estaba cubierto con un manto y se lo quitó para que la viera, y yo me asusté, yo dije que era un espanto, era una calavera con carne, y esas cosas las estaba viendo. Todo eso lo estaba, de alguna forma me estaba permitiendo, después lo entendí, Dios permitiendo que yo viera ese mundo, esa realidad. Y luego estuve con los talibanes cuando cruzamos el paso Khyber entre Pakistán y Afganistán. Ese paso lo pasó Alejandro Magno para conectar Europa con Asia. Y es un paso nada más, es un solo paso, es el único paso que existe para poder pasar unos cerros y unas montañas, unas barrancas, unos precipicios y conectar Asia con Europa a través de ese paso Khyber. Y ahí en ese camión, era increíble, era un camión, imagínate, y arriba y adentro vacas, había adentro chivas, gallinas, gente, todos apiñados, y arriba
dije, pues me voy a la clase de turista allá arriba, ¿no? Para tener la panorámica, y arriba estaban los tipos con sus ametralladoras y sus cananas, parecía Pancho Villa, y yo estaba en medio de ellos así, y con mi camarota, y decía, oye, ¿qué onda con estos cuates? Y tratando de comunicarme con ellos, y yo decía, cuidado, mano, traen sus fuscas ahí, sus cuernos de chivo y todo eso, y yo decía, oye, esto es peligroso, peligroso. Y andaba solo por ahí, y de repente me empezaba a dar cuenta cómo me permitía conocer un mundo que desde joven yo soñaba en algún momento dado estar cerca de estos lugares, y Dios dijo, los vas a ir a ver. Yo pongo el querer como el hacer en tu corazón. Y cuando estuve en estos sitios, conocí a mucha gente, y todos tenían sus diferentes creencias. Todos adoraban diferentes dioses, los musulmanes apuntando a la Meca, y los de la India ahí adorando ratas y adorando una imagen de un hombre mitad elefante, mitad hombre, y cosas así, por todos lados. Y luego llegando ya hasta Europa, ya me regresé, y cuando llegué, esa noche me acuerdo, ni le había dicho a Adriana, nomás sabía que venían días en que yo ya estaba por regresar. Entonces yo le dije a mi hermana, ve y búscala. Y llegó y le llamó, y yo estaba escondido detrás de unos arbustos, esperé a que saliera ella, y ya le caí por atrás, y fue un encontronazo padrísimo. Le puse las manos en los ojos, me dijo, ¿eres tú, Carlos? Y yo, siempre, y yo, no dijo así, pero, o sea, me di cuenta que todo eso que pasó fue un proceso donde Dios me estaba diciendo años después, ya después, porque después que nos encontramos, como a los 3, 4 meses, ya tenía trabajo, y ya me fui a Chicago con ella. Ya me mandó una empresa a vivir a Chicago, estuvimos ahí unos 7 meses, y ahí estuvimos, y fue como un regalo de Dios que nos proveyó 7 meses en Chicago, cerca del lago, un departamento amueblado con un carro, y la empresa me becó 7 meses para entrenarme, y estábamos ahora sí ya casados, ya en orden todo, ya todo aquello, esa distancia había terminado, y empezar a caminar juntos desde entonces. Llevamos 45 años, este mes de febrero cumplimos 45 años juntos. Y quiero decirte que cuando después tuve el encuentro con Cristo, realmente fue el toque del Espíritu Santo, y tuve el encuentro con Cristo, ese encuentro me recordó el Señor que era con el fin de que pudiera yo entender cómo Dios mandó una carta de amor a su novia, cartas de amor, muchas cartas de amor, y su novia le manda a él muchas cartas de alabanza, de amor, y que a distancia de un Dios que no nos hemos podido ver todavía, un Dios que no hemos podido ver cara a cara. Era la experiencia de ese noviazgo donde ella estaba a kilómetros de distancia, y yo estaba en otro país y ella en otro mundo, escribiéndonos cartas, y solo por las cartas nos podíamos conocer, nos podíamos descubrir, y más que vernos a la cara, conocer el corazón. Yo conocí el corazón de Adriana a través de sus cartas, y ella conoció mi corazón a través de mis cartas. Más que vernos, esa era la conexión. Y más adelante el Espíritu Santo me mostró que esa era la forma en que Dios quiere que yo conozca su corazón, a través de su palabra, aunque no lo he visto todavía, pero lo voy a ver. Y luego, como yo, como iglesia, le mando recados a Dios también, y conoce Él mi corazón. Cuando yo lo alabo y le canto y lo busco en mis tiempos devocionales de oración, ese encuentro a distancia es tan real, es bien real. Y luego llega la noche, cuando llegué a Monterrey y ella va saliendo, ella no sabía que yo ya había llegado, y yo vengo por atrás y le pongo las manos, y ella se queda así, y yo le digo hola,
Y de repente voltea y ¡pum! Aquello que se anhelaba tanto por un año de vernos, de repente ahí sucedió el encuentro. Y así va a ser. Jesús va a venir como ladrón en la noche y va a venir por nosotros cuando menos lo esperes, y te va a poner las manos en los ojos, te va a cerrar los ojos, pero cuando cierras los ojos te va a permitir que los vuelvas a abrir, y cuando los vuelvas a abrir lo vamos a ver cara a cara. Ese es el proceso. Y todos estos pasos, de alguna forma profética, Dios me habló de esa manera a mi vida. Años después, todavía no éramos cristianos, todavía no éramos llenos del Espíritu Santo. Pasaron años hasta que después de habernos casado, nos casamos en el 75, en el 83 tuvimos un encuentro. 8 años después tuvimos un encuentro tremendo con Cristo. Vino el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos transformó, nos revolucionó. Y todo lo que había yo aprendido, que mis conciertos y que los poemas y que los literarios y que los filósofos y todo eso, como dice Pablo, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Ya eso quedó atrás. Ya no era lo que me motivaba. Había una sed, había una hambre tremenda en mi corazón, y yo estaba sacando gotitas de aquellas hojas, de aquellos libros, cuando estaba el estanque a un paso. Tenía que dar un paso para llegar al estanque, y el estanque era Cristo, el estanque era la palabra. Y cuando llegué a la palabra me tocó, y la palabra me empezó a saciar. Y las fuentes del Espíritu Santo empezaron a saciar mi sed, esa sed que yo no conocía al Espíritu Santo. Yo no sabía quién era. Yo pensaba que era una palomita. Yo pensé que se había ido. Yo pensé que Cristo estaba en un planeta. Nunca pensé que se había ido al cielo. Pensé que el cielo era este cielo. Y hasta que vino el Espíritu Santo y me reveló que este no es el cielo, este es el primer cielo, que hay otro segundo cielo y hay un tercer cielo. Y en ese tercer cielo es ahí donde Cristo mora y reina y está intercediendo diariamente por nosotros. En este instante está intercediendo por nosotros. Y cuando empezó esa revelación, otra vez el Espíritu Santo me visitó y me empezó a mandar visiones tremendas. Primero me mandó visiones en fuego de cosas que tenía yo guardadas en mi casa. Artículos que yo tenía ahí guardados en mi casa, cosas, una colección que yo tenía ahí en mi casa que eran de mucho valor. Era mi seguridad, presentar esas prendas, esas piezas que tenía, y se las enseñaba a las personas que me iban a ver, y para mí era mi orgullo esas cosas. Y Dios me dijo, o esas cosas o yo, tú decides. Y finalmente me las empezó a presentar en fuego. Yo tenía pocas semanas de haber nacido de nuevo y les prendí fuego. En poco tiempo, unas 2 semanas, batallé con el Señor en que, Señor, dame chance, déjalas para que mejor las regalo, mejor las vendo. Dijo, no, Señor, tú te encargas de hacer lo que te estoy diciendo. Y yo puse y empecé a aprender a oír la voz de Dios, y ¡pum!, a empezar a deshacerme de cosas que eran mi ídolo, eran mi seguridad, esas cosas. Y ya que despejé el camino, me di cuenta que mi seguridad era Él, es Cristo. Y al poco tiempo, por esos pasos que di, llegaba más revelación, llegaba más unción, más manifestación. Podía oír mejor la voz del Espíritu. Tenía una comunión mucho más intensa porque había quitado de en medio cosas que me habían enredado por muchos años, desde mi niñez. Y el Espíritu empezó a trabajar, purificando áreas de mi vida. Y finalmente, después de ese proceso, seguimos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel fue cuando empezamos a asistir a la iglesia que empezó en la casa de un misionero, y fue creciendo hasta que finalmente la obra había crecido tanto que Dios, en una de las reuniones, alguien me tiene que decir a qué horas terminamos, porque, ok, dígame, porque esa es una historia media larga. Pero al paso del tiempo empezaba yo a moverme, y empecé, el pastor nos retó a que oráramos por un país. Y oré dije, pues voy a orar por Japón. Yo había estado ahí 1 año. Yo Japón ya lo había dejado allá atrás. Me acuerdo cuando salió el avión, ese último día de julio del 74, yo dije, bye bye Japón, no te vuelvo a ver. ¿Quién sabe cuándo te vuelvo a ver? Yo creo que nunca. Y me despegué. Y Dios riéndose en el cielo. Te tengo planes.
Pero uno cree que ya termina esas cosas y Dios dice, no, traigo un plan. Y después de eso, llegamos a los 17 años después de haber salido de Japón. Fuimos Adrián y yo a explorar Japón porque Dios empezó a hablarnos y sabíamos que era el Señor. Nos empezó a hablar de muchas maneras, en sueños, visiones, a través de la palabra, a través de profetas, y sabíamos que era el Señor. No era nada más una idea, sino era realmente una conexión con Dios, que estaba viendo algo. Y luego Dios nos mandó allá. Y cuando llegamos allá y vivíamos allá, para mí era como que, ¿what? ¿Cómo es esto, no? Y luego quedo como director de Cristo para las Naciones y a los alumnos los estamos entrenando en la palabra, y luego me toca ir a Camboya con los alumnos a los lugares donde yo fui cuando era soltero, en ese viaje a esos lugares, llegar a Tailandia, a esos lugares a donde yo había ido de soltero. Ahora de repente estamos ahí en todos esos sitios llevando equipos. Yo decía, wow, estoy en el mismo sitio, pero mira quién viene acá. Nunca me imaginaría que venía ahora cerrando el círculo, pero de otra manera me volví a traer el Señor. Me recordó mucho a Moisés cuando salió del palacio del faraón y se tuvo que ir al desierto después de haber matado al egipcio. Estuvo 40 años allá y luego de regreso volvió a regresar Moisés al mismo palacio del faraón, pero ahora con otra vestimenta, olía a borrego, estaba ya viejo, lo que tú quieras y manes, pero traía una misión que sacudió Egipto. ¿Sí me entiendes esto? Entonces Dios va a cerrar círculos en tu vida. Dios te ha estado hablando y tal vez ya se te olvidó. Dios te ha mandado sueños en tu infancia y tú has tenido ilusiones y sueños también, y son como círculos inconclusos. Son como que ya cerré ese capítulo, eso ya pasó y pues lo que sigue, ¿no? Y de repente el Señor dice, no, yo traigo un plan. Y tal vez tú estás exprimiendo solo gotitas de tus proyectos y Dios dice, yo tengo un río a tu lado y no lo estás viendo. Tengo un río, tengo un estanque de una visión gloriosa y la voy a cumplir. Lo único que quiero es que des el paso, que me creas, que des el paso, y ahí te lo vas a encontrar cuando menos lo esperes. Y eso fue lo que sucedió, y allá estuvimos y es como te estoy explicando un poco la ruta por donde pasamos para llegar aquí donde estamos parados hoy. Era una ruta, darle la vuelta, diferentes eventos, muchas veces cerca de la muerte. Yo estuve cerca de la muerte en varias ocasiones, ¿sí? En un derrumbe de un túnel que estábamos escarbando, buscando piezas arqueológicas en Cholula, y yo todavía no conocía al Señor, y de repente se desplomó el túnel y me quedé enterrado. Me sacaron de pura chiripada, ahí me hubiera quedado muerto asfixiado, pero gracias a Dios me sacaron de ahí. Y cosas por el estilo. Y yo me daba cuenta cómo el Espíritu Santo tenía algo. Después me empecé a dar cuenta. Entonces yo te quiero decir esta noche, ¿te das cuenta? No traigo nada apuntado. Es más, yo traía otro tema, pero sentí en el Espíritu compartirles esta parte como un testimonio para tal vez animarte a las cosas. Tal vez te voy a dar el mensaje brevemente de lo que quería dar. Si tú lees el libro de Filemón, en el capítulo 1, que es el único capítulo, el versículo 23, dice ahí que había 5 personas que tuvo ahí Pablo, ahí. Y el apóstol Pablo manda esa carta y le dice a sus, en este caso le está escribiendo a Filemón una carta, pero quiero que veas algo muy interesante. Hay 5 personas ahí con él, 5 personas en la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta y le dice aquí, versículo 23, después de haber explicado por qué manda la carta, hablando de Onésimo, cómo lo rescata, cómo lo transforma en la cárcel y se lo vuelve a regresar, termina diciendo esto en el versículo 23, dice, te mandan saludar a estas 5 personas. Número 1, te manda saludar Epafras. ¿Quién es Epafras? Bueno, esta persona es alguien que tenía un grupo en Colosa y no tenía respuesta, la gente no respondía, la gente andaba detrás de muchos libros, muchas filosofías. Tú lees Colosenses y es un libro donde está luchando Epafras para poderle convencer a la iglesia de Colosa que no se desviaran con diferentes doctrinas, pero va y le pide ayuda
a Pablo y le dice, oye Pablo, tú estás más fuerte en la teología, tú estás más fuerte en la doctrina, tú estás más fuerte en la unción del Espíritu, ayúdame, manda una carta a estos de Colosa que yo estoy pastoreando para que entiendan lo que quiero hacer. Y Pablo manda la carta a los colosenses, del cual Epafras era el líder de ese grupo. Y les manda una carta de exhortación. Epafras es un tipo de persona que es un líder que necesita, sabe que necesita ayuda de alguien superior, alguien más maduro, alguien que tiene más camino. Y yo te quiero decir una cosa, tú vas a necesitar acudir a alguien que es más maduro espiritualmente. Necesitas buscarlo, crecer en esa dirección. Júntate con gente de fe, siempre se lo digo a la iglesia. Tú necesitas eso. A lo largo de tu vida tienes que encontrar tu pareja que sea una persona que te dé fortaleza, que sea un apoyo, que corra igual o más rápido si acaso, que tenga niveles de fe, que cuentes con tu pareja para que te ayude en tus tiempos de dificultad. Epafras es el prototipo de la persona que tenía Pablo ahí en su vida. Necesitaba a alguien así. Yo le doy gloria a Dios por la vida de Adriana, porque cuando yo estoy viendo una cosa, ella ve otra y me dice, no es por ahí, es por acá. Y le hago caso porque es mi ayuda idónea. A veces batallo, pero tiene razón, es un complemento. Y eso me bendice, eso me fortalece. Entonces tú vas a necesitar a alguien en ese nivel, no que sea completo y superior en todos los aspectos, sino que te complementa y en áreas débiles tuyas te va a fortalecer. La segunda persona que aparece aquí dice, te manda a saludar Marcos también. Y Marcos era un joven que tuvo deficiencias y Pablo y Bernabé lo llevaron al campo misionero, pero en el campo misionero Marcos empezó a manifestar muchas deficiencias. Y Pablo dijo, ay muere, ya no te quiero para el siguiente viaje, si te quieres regresar, regrésate, estás en pañales, eres un cristiano carnal, no la vas a hacer, necesitamos gente de calibre, de espiritual, no estás listo para el campo. Y se va frustrado, se va herido, ay me corrieron, ay me despidieron, ay qué gachos, ya no me quieren. Y total, podría haberse sentido rechazado toda la vida. Bernabé lo vuelve a tomar, lo empieza a inyectar y lo que Pablo no ve, Bernabé sí ve. Bernabé ve potencial. Pablo decía, no, no está listo, mejor no, me va a estorbar en el viaje misionero. Entonces Pablo tiene prisa para cumplir misiones, Bernabé tiene una visión diferente. Dice, le voy a invertir tiempo a que nadie da un cacahuate por él. Y empezó a dedicarle tiempo a Marcos. Años después, Marcos, ya muere Bernabé, Marcos le dice Pablo, ahí en Colosenses, le dice, mándame a Marcos porque me es útil. ¿Quién trabajó a Marcos? Bernabé. ¿Cuándo? ¿Cómo se pudo haber sentido Marcos? Rechazado por Pablo. ¿A qué voy con Pablo? Podría haber dicho, no voy con él, me cae regordo. No, ya Marcos había madurado y Pablo también. Pablo lo reconoce y lo recibe. Por eso dice, y Marcos está en la cárcel con Pablo. El que Pablo rechazó podría haber dicho, pues ahí te pudres, no te quiero ver, no voy. Que te acompañe otro. Pero pasaron los años y Marcos superó el rechazo. Y fue con aquel que lo rechazó y le sirvió. Y aquel que lo rechazó descubrió un tesoro y dijo, ¿sabes qué? Ya estás listo. Eres una bendición. Me acompañas en estos momentos de tribulación. Bienvenido al barco. Y quedó Marcos con él. Tercera persona, estamos viendo a Aristarco. Aristarco es una persona que está en medio, ahí en Hechos 19, está en medio de una persecución terrible y es el que entra a cubrir a Pablo para que Pablo siga adelante con su ministerio. Luego en Hechos 27, Aristarco vuelve a aparecer en el capítulo 27, los primeros 3 versículos. Aristarco aparece ahí viajando con Pablo cuando Pablo está yendo de prisionero hacia Roma y Aristarco no era prisionero, pero dice, pero agarro boleto contigo, me voy contigo. Es un incondicional, Aristarco. Es un hombre que dice, hasta la muerte, yo estoy contigo. Ahí estaba en la cárcel con Pablo. Luego está Demas, el cuarto. Y Demas era un hombre que entró con mucho entusiasmo. Se le conocía como el popular. Eso es lo que significaba Demas, el famoso, el popular. Y Demas está ahí metido. Y Demas lo apoya. Aquí está en la cárcel, apoyando a Pablo. Y tú dices, wow, que estos tipos son valientes, todos ni uno de ellos va a fallar, todos son constantes. Y no es cierto, porque más adelante, en la segunda epístola, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, Demas me ha abandonado
y se fue al mundo. Demas, el que está ahorita aquí en la cárcel, que sufrió mucho caminando con Pablo en los ministerios, en las misiones, aún en la cárcel, está ahí sentado. Él no está preso por su ideología, por su creencia, él está preso por solidaridad con Pablo. Pero llegó un momento donde las tentaciones del mundo fueron tan fuertes que sedujeron a Demas y le robaron el sueño, le robaron la visión a Demas. Aquellos planes que tenía Dios, aquellos círculos que Dios quería cerrar con Demas, no le dejó oportunidad a Dios. Dijo no, abandonó el plan de Dios, abandonó los sueños de Dios y siguió el mundo. Dice, Demas me ha abandonado, escogiendo más al mundo. Se fue al mundo, Demas. Y el último es Lucas. Y con esto termino. Lucas es una persona que llega, es un griego, es un médico, es un intelectual que empieza a investigar sobre Cristo y le platican de Cristo. Y este es un gentil que cree y conoce a Cristo. Y cuando ya conoce a Cristo empieza a escribir la primera carta, que es el Evangelio de Lucas. Investigar con detalle, recopila información, platica con los que caminaron con Cristo. Y este hombre empieza a descubrir, y luego más adelante ve que sabe que murió en la cruz y resucitó de los muertos, y de repente se conecta con Pablo y empieza a escribir el segundo libro que escribe Lucas, es el libro de los Hechos. Y empieza a escribir ahí desde el primer capítulo, empieza a hablar Lucas diciéndote, te escribí este libro a ti en el Evangelio, ahora escribo este segundo libro para que tú sepas, oh Teófilo, que todo lo que es cierto, que Cristo resucitó. Y no solo escribe, sino acompaña a Pablo y se mete con Pablo y va Pablo allá a Filipos y ve cómo echa fuera el demonio de la mujer, esta jovencita endemoniada, y lo meten a la cárcel y muchas cosas. Y luego llega hasta el barco con Pablo y se mete al barco. Contigo me voy hasta en las tempestades. Lucas se metió con Pablo hasta la cocina, pero Lucas también dudó. Cuando se cerró el cielo y ya no veía nada, y ya no había esperanza, y sentía que el barco se iba a hundir, y dijo, perdimos esperanza. Él perdió esperanza, pero Pablo no. Pablo siguió en el fondo del barco orando. Pero Lucas te deja ver que es un hombre como tú, una persona como tú y yo, que podemos perder a veces esperanza. Yo he perdido a veces esperanza. A veces me he desilusionado, a veces me he desanimado, a veces me he deprimido. Es la verdad. Lucas es el prototipo que te puede pasar a ti eso también, pero no es el fin. No es el fin. Tú puedes salir adelante y puedes cumplir los sueños de Dios y los planes de Dios. Y si yo te platiqué algo que dijiste, wow, qué testimonio, yo quiero decirte que el tuyo es más impactante. El tuyo es más increíble. Tú estás viviendo un sueño, una oportunidad que Dios te dio de existir y de estar en este tiempo. Lo que viene va a ser algo tremendo. Ustedes van a llegar a distancias que yo no me van a tocar llegar. A ti sí te van a tocar llegar. ¿Por qué? Porque yo sé contar números, ¿me entiendes? O sea, yo sé contar. Y yo sé que tú también sabes contar. A lo mejor no sabes lo que significa. Pero quiero decirte que lo que tú vas a lograr, tú vas a ver cosas increíbles. Y te va a tocar a ti. No estás aquí por accidente. Este mensaje no fue por casualidad. Este retiro no va a ser por casualidad. Estas reuniones no son por casualidad, para que entretengas el tiempo y platiques y agarres la onda y a ver qué encuentras. No, no es así. Hay un plan, un proyecto. Y Dios te va a ver como Moisés, que saliste del templo del faraón. Y muchos años después vas a volver a entrar en otra vestimenta, bajo otras características, pero cumpliendo una misión que ni te imaginabas. Algunos de ustedes van a salir de este auditorio. Tal vez van a salir por esas puertas y van a salir de esta ciudad y a lo mejor de este país. Y van a pasar los años y van a regresar por esta ciudad y van a cruzar esas puertas y van a voltear a ver y van a decir, wow, cuando yo salí de aquí nunca pensé todo lo que me esperaba allá afuera y ahora he regresado y vengo con algo totalmente distinto, un proyecto de Dios, un plan de Dios. Sí, eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a tu corazón, son las cosas que tiene preparadas. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Y ahí donde estás, yo te platiqué un sueño que se hizo realidad. Te platiqué un poema que escribí que fue profético y luego lo viví.
Yo quiero decirte que escribas tus sueños y tal vez escribe algo, un pensamiento. Hace unos días escribí un poema a Cristo. Y yo no sé cómo funciona, pero sé que la palabra escrita tiene un poder tremendo. La palabra escrita en papel, con tinta, tiene un poder tremendo. Y se cumplen aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Dios ya tiene tu pareja, ya tiene a ti joven, ya tiene tu mujer, y a ti mujer ya tiene tu varón. Ya lo tiene. No te desesperes, no te impacientes. Tú sigue buscando al Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y aquí el Señor cumplirá en ti aquellas cosas escritas acerca de ti sin que falte nada. Como dice el Salmo 139. Ahí está maravillado David hablando de la creación, del diseño de su cuerpo y de su vida y de su destino. Y dice ahí que Dios no desampare la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito en mi vida. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Solo camina en el temor de Dios. Eso es todo. Sigue buscándolo. Sigue caminando. Tal vez atientas, tal vez no veas claro, tal vez no sepas lo que sigue. Eso no importa. Lo importante es que vas de la mano de Cristo y que Él es que te está guiando paso a paso, de gloria en gloria. Y como estos 5 que estaban con Pablo, cada uno tenía un destino, pero cada uno tenía que poner su parte. Epafras tenía que poner su parte. Marcos tenía que poner su parte. Aristarco tenía que poner su parte. Demas debió haber puesto su parte y no lo hizo. Y Lucas tuvo que poner su parte y lo hizo. Tú también tienes que poner tu parte para que Dios cumpla su propósito en tu vida y lo va a cumplir. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana el destino, de él mana el propósito. De ese corazón manan los sueños de Dios y Dios cumplirá esos sueños, como a José los va a cumplir en su debido tiempo. En el nombre de Jesús le pido a Dios que te recuerde las cosas que te ha dicho en el pasado, que te las vuelva a recordar, que te vuelva a refrescar. Y si no te acuerdas, que Dios te mande sueños nuevos, te mande sueños nuevos en el nombre de Jesús, y que tú descubras y disciernas y entiendas, como José empezó a entender los sueños, y no solo los entendió, sino los vivió. Y cuando vio a sus hermanos postrarse delante de él, vio el cumplimiento de aquello que soñó cuando era joven. En el nombre de Jesús, tú verás el cumplimiento de aquellas cosas que Dios te mostró hace tiempo atrás, o que te estará mostrando esta noche o al rato en estos días. Y más adelante, años después, tal vez lo vas a ver cumplido cabalmente. Y te vas a dar cuenta que Dios nunca te abandonó, nunca te soltó. Siempre estuvo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.